Buenas tardes a todos, todas, todes, quienes nos siguen en nuestra comunidad, en nuestra red social del Departamento de Tecnología Médica, 12 en punto. Comenzamos nuestro seminario de extensión. Les damos la bienvenida a quienes nos siguen, a nuestros estudiantes, colegas, comunidad de la Facultad de Medicina, el campus Eloísa Díaz. Como es costumbre, le mandamos un gran saludo a nuestros colegas trabajando a lo largo del territorio, cuidando nuestra salud, aún en tiempos de pandemia. Un gran saludo también al personal de los hospitales, ¿no? Al personal de aseo, personal administrativo, quienes hacen posible que nuestro sistema de salud siga funcionando. Hoy en nuestro informe, ¿no es cierto?, COVID, del 20 de octubre, reportábamos 1.200 nuevos casos, con un total de contagiados de 1.674.226 personas, y sabemos que el total de fallecidos hasta la fecha es de 37.628 personas. Siempre decimos más que un número, más que una cifra, son historias, son vidas, son familias, son comunidades, y pensamos en eso, ¿no? De manera solidaria, seguir cuidándonos, seguir con, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad para prevenir el contagio por COVID-19. Y hoy estamos felices porque tenemos invitada y invitado de la casa del Departamento de Tecnología Médica. Le damos la bienvenida a nuestra directora de escuela, Denise Carr, profesora del departamento, ¿no es cierto? Bienvenida, Denise, qué bueno que esté hoy con nosotros aquí en nuestro seminario. Gracias, Patricio, gracias por la invitación y feliz de compartir este espacio con ustedes. Qué bueno que esté aquí. Alexis Troncoso, profesor también de nuestro Departamento de Tecnología Médica, le damos la bienvenida. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, qué bueno que estén aquí. Y hoy vamos a estar conversando un tema muy interesante que tiene relación con los nuevos desafíos, ¿no? En la mamografía, radioterapia en cáncer de mama. Han sido días donde en las redes sociales hemos estado leyendo información respecto al autoexamen, al cuidado, a la importancia, ¿no es cierto?, en la prevención. Y hoy vamos a tener aquí a nuestra colega, a nuestro colega contándonos, ¿no? Denise Carr hoy nos va a estar conversando respecto a la norma de control de calidad en mamografía, un tema muy actualizado, en el cual vamos a tener acceso, ¿no?, a las últimas actualizaciones, novedades respecto al tema. Así que le agradecemos a Denise por hoy compartir con nosotros esta información. Y por otra parte, Alexis Troncoso va a estar hablando respecto a las técnicas avanzadas de radioterapia. Así que les damos la bienvenida, les invitamos como siempre a enviar sus preguntas a través de nuestro chat, y al final de las dos presentaciones la vamos a estar formulando, generando un diálogo con nuestra invitada y con nuestro invitado. Bueno, Denise, tienes la pantalla para ti. Gracias, Patricio, y tú me avisas si se ve bien. Sí, yo aquí estoy atento. ¿Ahí Se estamos? se ve muy bien y se escucha. Así que adelante. Si bien el título de esta presentación es Nuevos desafíos en mamografía, norma técnica de calidad en mamografía, yo quisiera comenzar para contextualizar este tema y el que Alexis también va a tratar con esta información. Esta información nos dice que el cáncer, en general de todos sus tipos, es la primera causa de muerte en personas de entre 30 y 69 años en muchos países. Acá vemos que la primera causa de muerte están pintados, coloreados en azul los países, y la segunda causa de muerte entre como un azul o un verde, un azul verdoso. Y en conjunto son 134 países de los 183 donde el cáncer es un problema, donde es un problema los años de vida perdidos por esta patología. Y si nos situamos en el cáncer de mama propiamente tal, podemos ver de que en todos estos países que están coloreados en azul, el cáncer de mama el primer lugar, ocupa el primer lugar de nuevo cáncer en el año 2020. En el 2020 existieron 2.2 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo, y esta alza se puede atribuir a cambios reproductivos y hormonales, que incluye la edad temprana de la menarquia y la edad tardía del primer hijo y la baja paridad, dado la inserción de la mujer en el campo laboral, que ha dado a postergar sus embarazos.
y también a estilos de vida, como la dieta, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, la inactividad física, que pueden estar afectando a estos alza de números de nuevos casos. También en algunos países desarrollados, esta alza de números se debe a programas de tamizaje de cáncer de mama, principalmente a través de mamografía, en donde hace que los casos de incidencia aumenten, pero los casos de mortalidad bajan porque se detectan cáncer de mama en estadios precoces que tienen muy buena sobrevida a los 5 años. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico a la izquierda de 10 países de Europa, con información desde 1950 a 2015, donde vemos un aumento sostenido hasta la década del 90 de la tasa de mortalidad por cáncer de mama, y después de ese periodo hay un descenso en estos 10 países. ¿Y por qué se debe ese descenso? Entre una de las causas es que entre el 90 y el 2000 se introdujeron programas de tamizaje con mamografía en estos países. En la tabla a la derecha salen los periodos de implementación, el rango etario de la población objetivo, que varía entre 50 a 69 años, 74 años, y el porcentaje de cobertura en el año 2010. Y si se fijan, la cobertura llega casi al 60-70% en estos países. Entonces, después de una cobertura así de grande, ya se empiezan a ver cambios en las tasas epidemiológicas de la mortalidad. Aquí en el gráfico de la izquierda vemos que una similar situación ocurre en Australia, Canadá y Estados Unidos, donde también existe esta disminución muy marcada desde la década del 90 hacia adelante. Incluso entre el 2002 y 2012 está el dato en que la mortalidad cayó entre un 18 a un 22%. En el gráfico de la derecha pasa lo que está ocurriendo en nuestra región, en Latinoamérica. Una de las cosas que llama la atención es que hay falta de información en algunos periodos de tiempo, y eso afecta para poder evaluar las tendencias e introducir las políticas en salud pública. Pero vemos que no está sucediendo lo mismo que en los países europeos ni en Australia, Canadá, Estados Unidos, donde no hay este marcado descenso de la década de los 90 en adelante. Es más, hay una tendencia al aumento en algunos de los países. Entonces nos podríamos preguntar, como yo les dije antes, esto pasa con la mortalidad, ¿qué pasa con la incidencia? ¿Qué está pasando en estos países? ¿Están los programas de tamizaje con mamografía o no se están realizando? ¿Cuál es la cobertura? ¿Por qué no tenemos los mismos resultados? Esto nos preguntamos con un grupo de estudiantes de tecnología médica de quinto año, las señoritas Araceli González y Molenska Montesino, y estamos haciendo, ya hicimos, que estos son algunos de sus resultados que me dejaron mostrar, sobre la evolución de la mortalidad del cáncer mamario considerando las estrategias de screening, una comparación entre 20 países de Latinoamérica. Y aquí están los 20 países de Latinoamérica y sus gráficos, y podemos ver que la incidencia del cáncer mamario en todos estos países es al alza, y llama mucho la atención lo que ocurre en Uruguay, en Argentina, en Cuba, donde tiene altas tasas de incidencia. Pero como yo les dije, no habría de preocuparnos si tenemos altas tasas de incidencia si la mortalidad va en el descenso. Pero lamentablemente cuando vemos los gráficos de mortalidad vemos que no descienden, siguen también una tendencia al alza, y también llama la atención nuevamente Uruguay, Argentina y Cuba, y también nuestro país Chile, donde ahí se ve en el cuarto cuadrante que está en ascenso. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo un buen programa de tamizaje? En los países de bajos recursos o medianos recursos, el Organismo Panamericano de la Salud recomienda hacer examen clínico mamario, que es algo más barato que hacer una mamografía, y en los países que pueden hacerlo, o población en particular de riesgo, hacer este examen mamografía a pacientes asintomáticas, pacientes que no tienen signos de un cáncer mamario, en un grupo, en un rango etario. Cuando nosotros partimos esta tesis pensamos que podía ser esa la realidad de los países de Latinoamérica, pero al buscar información
estos 20 países declaran hacer programas de tamizaje de cáncer mamario con mamografía. Sus diferencias está en el grupo etario que cubren, algunos parten a los 50 años, otros incluso a los 40 años, algunos todas a 59 años, otros 64, 69, y eso varía. Y también varía la frecuencia, si es anual, bianual o trianual. Ninguno de estos 20 países, en la información que recopilamos, declara el porcentaje de cobertura. No sabemos si estamos llegando al 70% de la población en riesgo, como es lo que nos recomienda la literatura, donde ya se ha visto que empieza a disminuir la mortalidad. Entonces, puede ser, ese es el problema, la cobertura. Otra probabilidad es que sea el tratamiento. A lo mejor el tratamiento no está siendo el oportuno y el eficaz, y por eso no hay baja en las tasas de mortalidad. O la tercera razón, y también es lo que motiva esta presentación, es la calidad de estas mamografías que estamos realizando para el programa de tamizaje. En 2016, la OPS publica esta normativa que se llama Garantía de Calidad de los Servicios de Mamografía, normas básicas para América Latina y el Caribe. Y en ella indica que los servicios de mamografía necesitan un programa de garantía de calidad dirigido para obtener alta calidad de la imagen sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Porque no sirve de nada hacer una mamografía a una gran cantidad de población asintomática si no está en conjunto y a la par a que esta mamografía es de una calidad suficiente para detectar un cáncer de mama en estadios precoces y que la radiación que le estoy dando a estas pacientes asintomáticas es baja y no incurre un riesgo las pacientes para ello. También dice que los servicios de mamografía han de estar vinculados a un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno, y que esto implica contar con recursos humanos calificados y capacitados con oportunidades para educación continua. En base a esto, en el 2015, a mediados de 2015, el Ministerio de Salud, y en preciso su Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores, convoca a un grupo de expertos para redactar la primera norma técnica de calidad de mamografía. Y es la primera norma técnica en el área de la imagenología. Existía como precedente en un año similar, 2015, cercano, se promulgó la norma técnica en radioterapia. Pero esta tenía un alcance distinto, porque acá en mamografía son muchos los centros de mamografía, hay muchos mamógrafos, y su alcance era los establecimientos públicos, privados y las fuerzas de orden y seguridad pública, con el objeto de establecer estándares necesarios que permitan asegurar la calidad de mamografía a nivel nacional, de acuerdo a la mejor evidencia científica disponible. Después de 5 a 6 años de muchas conversaciones, de estudio, análisis, discusiones, conversaciones, recién el 31 de julio se publica esta norma técnica, está publicada en el Diario Oficial y ustedes la pueden descargar en la página de Red Crónica del Ministerio de Salud. Y el grupo de expertos que redactamos el cuerpo de la norma, que están aquí en estas imágenes, en esta nota que hizo el Instituto de Salud Pública, y como ven nuestros rostros estamos muy contentos porque finalmente después de 6 años vio la luz y está ya al alcance de todas las personas y de estos tecnólogos y tecnólogas médicos para que puedan empezar a aplicarse. Las personas que estamos ahí y fuimos los que redactamos la norma son la doctora Solange Stier, la tecnóloga médica Alejandra Fernanda, la tecnóloga médica Magdalena Suárez, el tecnólogo médico Oscar Edith y yo, Denise Carr, que estuve muy orgullosa de participar en este grupo. ¿Cuáles son los componentes de esta norma? Como les dije, esta norma se creó en el 2015. Donde pensábamos en esa época de que podía existir un número considerable de servicios de mamografía que contaran con el sistema pantalla-película. También sabíamos que existía mamografía computarizada y digital estaba empezando a aumentar. Entonces quisimos incorporar las 3 tecnologías, pantalla-película, mamografía computarizada CR y mamografía digital. También se incorporó un marco legal que ya estaba existente en la norma, que tiene que ver con la autorización de funcionamiento de las instalaciones, las autorizaciones sanitarias,
de los centros de salud, los controles, vigilancia, calidad, de seguridad, de la eficacia del equipo, la acreditación y su fiscalización. Luego hay un apartado sobre la estructura de la unidad de mamografía, cómo tiene que ser la sala, las dimensiones, las condiciones, los componentes de seguridad de los espacios físicos, de la sala de examen, de informe, de revelado, de proceso y de área de impresión. Luego está el equipamiento. ¿Qué características tiene que tener el mamógrafo? Los monitores, el negatoscopio, la procesadora, digitalizador, la impresora, y asociado a las características de ellos, cuáles son las pruebas de control de calidad que debe hacerse a cada uno de estos equipos para asegurarnos su buen funcionamiento. También están los requisitos básicos, por ejemplo, almacenamiento de imágenes digitales. ¿Cuántos años tengo que almacenar estas imágenes digitales? ¿Cómo tiene que ser la solicitud de examen mamográfico? ¿Cómo tiene que ser el informe radiológico? Y lo que es muy importante en mamografía, ¿cómo debe ser la entrega del examen? Es muy importante porque en nuestras pacientes el radiólogo compara los exámenes anteriores con el nuevo que se hace la paciente. Entonces tenía que estar muy claro cómo iban a hacer esta entrega, si la paciente salía de la red o seguía dentro de la red de un mismo sistema de salud. También muy importante es que está detallado las competencias y funciones y responsabilidades del recurso humano. En esta norma dice que el que tiene que hacer las mamografías es el tecnólogo médico en radiología o imagenología y física médica. Nos declara que somos los encargados de ese procedimiento. También indica que el médico radiólogo con dedicación a mamografía, con especialidad a mamografía, es el que debe informar los exámenes. Y también dice que las pruebas de control de calidad las puede hacer un tecnólogo médico en radiología o imagenología y física médica, o la puede hacer otro profesional del área de la física médica. Deja abierta a esos dos grupos, pero ambos tienen que estar capacitados para el control de calidad. Y por último, sale el listado de las pruebas de control de calidad, que son alrededor de 30 por cada uno de los sistemas, sus frecuencias, tolerancias, equipamiento. Como nosotros sentíamos que era muy importante no solamente listar las pruebas de control de calidad, sino también enseñarlas, es que paralelo a esta norma técnica, hicimos el manual de pruebas de control de calidad para norma técnica de mamografía. En este manual salen detalladas cada una de las pruebas, sale el objetivo, la frecuencia, el tiempo que se va a destinar para esa prueba, los materiales, los procedimientos, los resultados, tolerancia y las acciones correctivas para cada una de ellas. No tengan miedo de que el manual puede ser muy grande, porque tiene alrededor de 100 páginas, pero esto se debe que creamos 3 secciones para cada una de las tecnologías, pantalla película, CR y digital. Y hay pruebas que se repiten en las 3 secciones, y hay pruebas que son solamente para un tipo de tecnología. Entonces, cuando ustedes lo tengan que ver, hay que ir a revisar, tienen que ver de cómo es su mamógrafo, de qué tecnología es, y se van, si su mamógrafo es un mamógrafo CR, ven el apartado de CR y revisan esas pruebas. También para facilitar el acceso, es que creamos las planillas Excel descargables para cada una de las pruebas, para que fuera más fácil el registro de ellas. Los datos que tenían que tomar, los cálculos ya están ingresados para que tengan el resultado final, incluso salen ya escritas las tolerancias, para que sea de mucho más fácil acceso y más amigable para los y las tecnólogas médicas. Abajo está el link de Red Crónica Mensal, donde está la norma y el manual, y en el segundo link está donde pueden descargar las planillas. Tengo entendido que hay en comentarios, también van a poner los 2 links para que sea más fácil que ustedes lo pinchen y puedan acceder a estos documentos. Pero bueno, el título es Nuevos Desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Y ahora voy a situarme desde mi profesión de tecnóloga médica. ¿Cuál es el desafío que tenemos con tecnóloga médica? Incluso me voy a situar con mi lugar de tecnóloga médica en mamografía. Uno, lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo yo y lo que invito a todos ustedes también a hacer, difundir la norma técnica. Sabemos que hasta el 2015, solo en el sistema público, habían 79 mamógrafos.
entre el 2019 y esta fecha se han comprado 24 nuevos mamógrafos. O sea, en el sector público hay alrededor de 103 mamógrafos. En el sector privado es probable que haya incluso duplique esa cifra y lleguemos a uno en total de cerca de 300 mamógrafos. Son muchos y están desde el norte al sur de nuestro país. Y es necesario que cada uno de estos servicios de mamografía llegue esta información, llegue la norma y que no empecemos a aprender a hacer cumplir la norma. Nosotros ahora como tecnólogas siempre hemos estado muy preocupados de la seguridad de nuestros pacientes y a veces nos faltaba un marco legal para ello. Ahora sí existe. Está la norma y es rol nuestro promoverla y hacerla cumplir. Pedir la compra de equipamiento, pedir el reserve un tiempo horario para realizar las pruebas. Y también muy importante es que nos actualicemos. Los egresados de los últimos años puede que tengan ya la actualización y hayan egresado con el conocimiento de estas pruebas de control de calidad de mamografía. Pero como esto es algo nuevo, es un tema nuevo, es necesario que la mayoría de los y las tecnólogas médicas nos actualicemos en control de calidad de mamografía. ¿Para qué? Para que nos empoderemos. Yo les decía de que las pruebas de control de calidad existe la posibilidad de que lo haga un tecnólogo médico, pero también un físico médico. Y es rol de nosotros como tecnólogos médicos perder el miedo a hacer estas pruebas. Hay algunas que los montajes experimentales son casi iguales unas a otras y cambian los datos que se adquieren y cómo se procesa esa información. Entonces hay que perder el miedo a no hacerlas porque yo no tengo ese conocimiento, por eso es importante actualizarnos y empoderarnos para ocupar ese rol, ese espacio. Tampoco es probable que en muchos servicios donde hay un solo mamógrafo también haya un físico médico. Entonces es rol de nosotros hacer las pruebas de control de calidad. Y asegurar exámenes de alta calidad y seguros, porque ahora sí podemos tener la confianza, porque nos tenemos un parámetro, sabemos qué pruebas tenemos que hacer para darle esa seguridad a nuestros pacientes. Y por último, quería comentar estas dos noticias que fueron publicadas en martes 19, en el Día de Conmemoración Mundial del Cáncer de Mama. En la de la izquierda es una noticia de nuestra casa de estudio, de la Universidad de Chile, donde un estudio publicado por el doctor Pacheco y el doctor Cuadrado reveló de que el diagnóstico de enfermedades graves durante el 2020 disminuyó. Y eso les llama mucho la atención porque generalmente el diagnóstico de estas enfermedades son relativamente estables en el tiempo, pero hubo una brusca interrupción producto de la pandemia. Y quisieron averiguar en qué grupo fue más brusca esta caída. Y precisamente fue el grupo de las mujeres donde hubo una mayor importante caída. Y el doctor Cuadrado dice de que tuvo una relación con el cierre de los colegios el 15 de marzo de 2020. Y en sociedades como la nuestra, donde hay una distribución marcada de roles de género, este hito afectó significativamente a las mujeres, ya que aumentó la carga del cuidado de la casa, provocando más dificultades en su acceso a la salud. Relacionado a esto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, dijo que el confinamiento por COVID-19 generó que las mamografías cayeran en más de un 60%. Entonces también quiero despedirme con este llamado a que las pacientes, convocar nuevamente a las pacientes a que vayan a realizarse los exámenes de mamografía en las que están en el grupo de riesgo, en que la mamografía es efectiva, y las que están fuera de ese grupo, las menores de 40 años, se hagan el autoexamen o el examen clínico mamario por su médico ginecólogo o matrón. Pero necesitamos volver a preocuparnos de nuestro estado de salud. Muchas gracias. Gracias, Denise, por tu presentación aquí que seguíamos con atención, ¿no? Y aparte mostrando estudios realizados con estudiantes, con datos actualizados, así que les invitamos desde ya a hacer las preguntas para ir generando el diálogo. Ya tenemos algunas preguntas que te vamos a hacer ahí al final de la exposición de nuestro colega Alexis. Muchas gracias, Denise. Alexis, te damos la palabra entonces, te damos la pantalla para que puedas
proyectar, se ve muy bien y tienes ahí tu tiempo para contarnos respecto a los nuevos desafíos en radioterapia. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo soy Alexis Troncoso, trabajo en el Departamento de Tecnología Médica y además en radioterapia en la Fundación Arturo López Pérez. Un poco uniéndome a la presentación que hace acá la profesora Denise, vemos que el diagnóstico para el cáncer de mama tiene una importancia altísima. El tema es que eso tiene que estar ligado a el aseguramiento en algún momento de que las pacientes que estén con un diagnóstico positivo de la enfermedad tengan un tratamiento adecuado. Y es ahí donde también un poco parte de nuestra especialidad es participar en lo que es el tratamiento, ya que es un tratamiento que se puede entregar de varias maneras, ¿ya? Por eso se habla de que puede ser multimodal. Para el cáncer de mama se puede hacer un tratamiento asociado a la cirugía, asociado también a radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, unión de varios de estos procesos. Puede ser que algunos se hagan antes, puede que otros se hagan de manera concomitante juntos, y eso todo va a depender del tipo de lesiones que presentan los pacientes, y también va a depender del acceso que tengan al tratamiento. Ya muchos de estos tratamientos se pueden garantizar, es una patología GES, pero obviamente dependiendo de la etapa en la que se encuentre el tratamiento, el paciente en este caso, va a tener que acceder a distintos tipos de tratamiento. O sea, una paciente que a lo mejor está en una etapa temprana, puede que solamente se haga una cirugía y después radioterapia, o a lo mejor una paciente que esté en una etapa más avanzada tenga que hacer un tratamiento más agresivo o uniendo, ¿cierto?, varias de estas propuestas terapéuticas. Un poco para contextualizar, la radioterapia es un tratamiento en donde se utilizan equipos que son emisores de radiación ionizante y que sirve para controlar lesiones neoplásicas. Es un tratamiento completamente localizado que tiene como característica, sobre todo en la actualidad, de concentrar la dosis de radiación en la zona que se necesita y disminuir la dosis de radiación en órganos que no necesitan ser irradiados. El tema es que dependiendo de la tecnología con la que se cuenta, esa protección de los otros órganos es distinta. Y eso es importante porque está relacionada con los efectos secundarios que también puede tener el tratamiento. Puede que a lo mejor nosotros sepamos, ¿cierto?, de pacientes que han tenido esta patología y que han tenido, ¿cierto?, algunas secuelas de tratamientos por la quimioterapia, ¿cierto?, por la radioterapia. Entonces, lo ideal es contar con equipamiento, con tecnología que permita disminuir esos efectos. Por lo tanto, se han desarrollado para esto múltiples equipos para cada tratamiento, ya que algunos tratamientos más avanzados van a relacionarse también con el avance en la patología. Hasta el 2019, la mayoría de los centros de radioterapia trabajaban con esquemas de tratamiento convencionales y con algunos esquemas que se llaman hipofraccionados. O sea, se puede dar la dosis de radiación en menos días, ya que se ha visto que se puede controlar la enfermedad, y eso ha sido bastante beneficioso, porque así disminuye la cantidad de tiempo que el paciente debe trasladarse, debe ir a un centro de radioterapia. Bien decía la profesora Denise recién, existe una cantidad muy grande de mamógrafos disponibles, pero centros de radioterapia en el país son mucho menos. Santiago es el lugar donde está la mayoría, pero si nos vamos a las regiones, hay una disminución en la cantidad de centros. Por lo tanto, las pacientes, es ideal si se puede hacer un tratamiento de una alta calidad en tiempo menor, porque así en los traslados, mucha gente a veces se tiene que trasladar de región, entonces facilita los tratamientos. Y en algunos casos, si es necesario agregar un poco más de dosis en la zona donde quedaba la lesión o el lecho tumoral, son 5 días más de tratamiento.
Y el equipo en general que se utiliza va a depender de la complejidad de la patología y también de la demanda de los pacientes. Porque en este momento la demanda que hay por un tratamiento de radioterapia es muy alta en los centros, entonces a veces se prefiere que algunas patologías o algunos pacientes con etapas más avanzadas se hagan en un equipo y otros se pueda hacer en otro para también balancear esa demanda. Pero junto con todo lo que fue para el mundo, el efecto de la pandemia, salió una publicación en abril del año 2020, que se presentó en Lancet, donde se presentó un trabajo multicéntrico en donde se proponía hacer un tratamiento hipofraccionado para pacientes con cáncer de mama en etapa temprana en solamente una semana. Entonces esto fue un golpe muy importante para todos los centros porque daba la posibilidad, y esto ya llevaba más de 5 años, ¿cierto?, en estudio, en donde le podíamos entregar a los pacientes un plan de tratamiento de alta calidad y confiable en 5 días de tratamiento. Entonces, para nosotros, como centros de radioterapia, fue un impacto porque podíamos entonces, ¿cierto?, hacer gestión para disminuir la brecha que se tiene de gente que no puede acceder al tratamiento, y se empezó también entonces a estudiar para ver las posibilidades de aplicar. Tuve la posibilidad de participar en las reuniones para poder evaluar la suplementación en los centros, y para eso trabajó entre la Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica y la Sociedad Chilena de Mastología para revisar si es que contábamos con los requerimientos técnicos, con las consideraciones para la implementación, si es que teníamos la capacidad para poder identificar las pacientes, para poder, ¿cierto?, hacer los tratamientos. Y esto dio resultados bastante óptimos, ya que en el trabajo se propone que el tratamiento de 26 Gray en 5 fracciones, que ellos lo estudiaron en más de 1.000 personas, entrega una calidad de tratamiento muy óptima a 5 años, control de enfermedad similar a cómo se hacía con los tratamientos hipofraccionados de 40 Gray, y además las pacientes presentaban, desde el punto de vista de su imagen de los efectos secundarios, reacciones similares. Por lo tanto, hacer esa propuesta solo se relacionaba a si éramos capaces como centros de poder obtener los estándares necesarios de los objetivos dosimétricos. Y para eso hay que hacer, ¿cierto?, una serie de cálculos dosimétricos en donde se pedían algunas recomendaciones para la zona de tratamiento, para cuánto era la dosis que se requería para los órganos que estaban involucrados, y con eso se planteaba hacer una planificación dosimétrica que sería útil para poder controlar la enfermedad. Para pacientes que tuvieran una cirugía conservadora, o sea, tuvieran todavía, ¿cierto?, la mama, pero con una cirugía en donde se extrajo un cuadrante o solamente el lecho tumoral, y también para las pacientes que tuvieran una mastectomía total, porque también existe, y sobre todo en otros países, que pacientes que tienen esta patología se hacen en función de su etapificación mastectomía total. Por lo tanto, la planificación dosimétrica era necesario, ¿cierto?, hacer esta evaluación, y se encontró como resultado que, si bien es cierto, es posible hacerla con equipos convencionales, daban distribuciones dosimétricas bastante heterogéneas. O sea, en algunas zonas había mucha más dosis, en otras zonas había un poco menos de dosis. Por lo tanto, ¿qué pasaba si nosotros contábamos con tecnología más avanzada? Y eso, entonces, es un poco lo que empezamos a realizar. La simulación del tratamiento, que tiene que ver con la posición del paciente, la marcación previa y toda la preparación, es exactamente igual a la que un tratamiento convencional uno puede realizar en cualquier centro de radioterapia, pero lo ideal es contar con equipamiento de mayor tecnología. Nosotros tenemos la posibilidad también
este año, de contar con tecnología más avanzada, en donde, entre otros equipos, nos llegó este equipo que se llama Radixact, que como ven es un equipo similar a un escáner, pero que tiene la posibilidad de tomar una imagen, hacer un registro del posicionamiento del paciente para verificar que la posición del tratamiento sea correcta, y en los casos en donde haya que hacer alguna corrección, el equipo tiene la posibilidad de hacer la corrección de manera automática. Y una vez realizado esa corrección, puede hacer el tratamiento en el momento. Entonces no necesitamos que el paciente se traslade, no necesitamos que sea necesario otra decisión ni otra marcación, solo que los profesionales que están trabajando realizan, ¿cierto?, el aseguramiento de la posición y el tratamiento. Nuestro equipo, además, es necesario que cuente con todos los aditamentos necesarios para la inmovilización del paciente, que tiene que ser obviamente una inmovilización segura, pero también cómoda, para que el paciente pueda estar de manera tranquila en el tratamiento, porque algunas personas obviamente, y eso se puede notar, pueden tener alguna sensación, ¿cierto?, de ahogo o claustrofobia, pero es bastante corto, no dura más de 3 minutos el tratamiento, la mayoría de las veces, por lo tanto es bastante seguro y siempre está monitorizado. Ahora, en la mayoría de los tratamientos, cuando se trabaja con pacientes que son de etapas tempranas, que es a lo que va dirigido este trabajo, se hace una irradiación en donde es necesario solo considerar el área afectada. Como en el caso que vemos, la mama izquierda, pero si no podemos notar, tenemos varios órganos que están cerca y que también van a estar relacionados y van a ser irradiados, porque se encuentran obviamente en la vecindad de la mama o la zona que tratar, como va a ser el corazón, la pared costal, el pulmón, la piel también, que es necesario muchas veces modular la dosis para evitar efectos secundarios que puedan ocurrir en las mamas, sobre todo en los pacientes que tienen una mama más voluminosa. Entonces, la propuesta de tratamiento que se entrega es poder hacer un tratamiento dirigido en la zona afectada, y con eso se puede lograr que el volumen de tratamiento reciba la dosis mayor y los órganos de riesgo reciban una dosis muy baja. Y así disminuimos la posibilidad de efectos secundarios. Pero uno de los problemas con los que en general nos fuimos encontrando es que había muchos pacientes que por lo voluminoso en este caso del volumen de tratamiento, o por la forma que podía tener el tórax, era necesario aumentar la dosis hacia la zona medial del cuerpo o hacia la zona posterior, y eso hacía que aumentara la dosis en los órganos de riesgo. Un paciente con cáncer de mama que tenga una sobreirradiación del corazón podría aumentar sus efectos, ¿cierto?, o sus posibilidades de tener una falla cardíaca sin tener factores de riesgo. Entonces es súper importante saber cuánto es el volumen que se irradia y cuál es la dosis, porque hay recomendaciones y esas son las que tenemos que seguir. Por lo tanto, también nosotros, gracias a que tenemos un equipamiento más avanzado, se puede hacer una planificación en donde se puede seguir la forma de la zona del tratamiento, disminuyendo aún más la dosis que reciben los órganos de riesgo, porque el equipo no solo va a poder entregar la dosis de una manera estática, como es la propuesta de la investigación, sino que también de una manera dinámica, ya que va a girar para poder hacer el tratamiento y nos va a dar la posibilidad de modificar la forma de la distribución de la dosis siguiendo la forma de los volúmenes y de los órganos de riesgo. Con esto vamos a disminuir la dosis que reciben y eso a la larga va a disminuir los efectos secundarios. El 12 de agosto de este año partimos con nuestro primer paciente en este equipo Radixact. Ya nuestro centro contaba con un equipo similar, un poco más antiguo, que es el equipo de tomoterapia, que en otra de las presentaciones de estos seminarios tuve la oportunidad también de presentarlo, que también tiene la posibilidad de hacer la modulación de la forma de la isodosis, pero
ese equipo es mucho más lento en entregar la dosis. Por lo tanto, el posicionamiento del paciente, la comodidad del paciente y obviamente la situación normal, que es que el paciente esté respirando durante el tratamiento, hace que los tiempos de tratamiento prolongados no sean tan beneficiosos. Por lo tanto, si contamos con un equipo que es capaz de modular la forma de la dosis respecto de la lesión y además hacerlo más rápido, tenemos una ganancia mayor. Podemos nosotros, además de verificar la zona que se va a tratar, verificar que el posicionamiento se mantenga. Hay cámaras de vigilancia para que el paciente se pueda monitorizar y una vez que ya termine el tratamiento, se puede, ¿cierto?, sacar el paciente y seguimos con las sesiones días continuos. Por lo tanto, en este momento, y es un poco el objetivo de estas presentaciones, es alinear el proceso completo de lo nuevo que está pasando en cáncer de mama y que nosotros como tecnólogos tenemos la posibilidad de involucrarnos en todo el proceso. Piensen que además tenemos una gran cantidad de colegas que van a estar involucrados en la detección también, en lo que son los exámenes, en lo que son la parte, ¿cierto?, de histológica para poder definir las lesiones de manera correcta. Entonces ahora, tratamientos que en algún momento fueron considerados bastante complicados, bastante largos y muy difíciles de hacer, ahora tenemos la posibilidad de hacerlos mucho más sencillos, pero con una alta calidad y con una disminución de los efectos secundarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, por tu presentación. Un saludo a todo el equipo también ahí, quienes salen en tu fotografía, también un trabajo en equipo, ¿no? Aquí también lo mismo que nos planteaba Denise en su intervención. Tenemos algunas preguntas del público. Aquí Eliana nos envía una pregunta que dice si los equipos son muy distintos en cuanto a radiación que recibe un paciente al realizarse la mamografía según dónde se hace, según el lugar donde... A ver qué nos pueden decir de eso. Va a depender estrechamente, no debería ser, pero va a depender de las pruebas de control de calidad que se hagan a ese equipo. Hay algunas pruebas que son dirigidas al rendimiento del equipo, o sea, la cantidad de dosis que da por miliampere el equipo, es algo muy técnico a lo mejor, y también hay pruebas que son dosimétricas. Entonces, si nosotros hacemos las pruebas de control de calidad y hay un nivel de tolerancia, cuál es el máximo de dosis que yo puedo dar y todos mis mamógrafos cumplen, no hay problema en las diferencias. Podemos hacer una mamografía en un equipo CR, un digital o en pantalla película, pero si todos cumplen con la prueba de control de calidad, no hay problema. Esa es la gracia de una prueba de control de calidad, equiparar las condiciones de funcionamiento de todos los equipos. Entonces no habría diferencia si cumplen las normas. Por eso es importante aplicarlas. Muchas gracias por la respuesta. Sí, también tenía una pregunta respecto al acceso y la oportunidad, ¿no? Hoy, durante la semana he estado viendo ahí en las redes sociales muchos videos, ¿no? Del autoexamen, del acceso, entonces del color rosa incluso, ¿no? Se hacía una crítica respecto al acceso y la oportunidad. Me gustaría saber, Denise, qué visión tienes tú respecto al acceso a la mamografía, a la prevención, ¿no? Y por otra parte también lo que nos contaba Alexia, a mí también me nacía esa duda, ¿no? Ante equipos que van corriendo el cerco de la tecnología en términos de su efectividad, menor tiempo. Entonces, ¿hay acceso para ese tipo de equipos? ¿Cuántos equipos de eso hay? Y si se puede acceder por parte de la población. Me gustaría que conversáramos un poco respecto a eso, Denis, en tu caso, y también Alexi. Yo les mostré algunos estudios y cómo eran los programas de tamizaje se armaban con mamografías en Europa, donde había el rango etario entre los 50 y 69 años o 74 años, y el 70% de la población se podía hacer esa mamografía de manera convocada por un organismo estatal y no autoconvocarse, que siento es como lo que pasa acá en nuestro país. Las pacientes guiadas por su médico particular las llaman a hacerse una mamografía en el sistema privado. Ellas no son dentro de un programa de tamizaje, esto es una iniciativa propia y de control médico. Por
por programa de tamizaje, hace unos años se implementó y hay unas mamografías que están puestas en el sistema público, pero son para un público objetivo muy bajo, de 50 a 69 años, sin factores de riesgo, cada 2 años o 3 años. En general, los pacientes del sector público pueden hacerse 3 mamografías en su vida, lo que es muy bajo, si es lo que queremos encontrar cáncer en estadios precoces. Claramente tenemos que poner los esfuerzos ahí, y ahí están las líneas en aumentar la cantidad de mamógrafos, aumentar la cantidad de tecnólogos médicos capacitados en mamografía, pero no podemos hacer este aumento y llamar este aumento del examen si no nos aseguramos que ese examen tiene la calidad para diagnosticar un cáncer en estadio precoz. En mamografía existen diferentes estadios de los informes que se llaman BIRATs, y hay un BIRAT 0, que es 0 que significa de que no están las condiciones para hacer un diagnóstico, faltan placas, o la calidad de la imagen no es buena, o falta de exámenes anteriores. Y en nuestro país es alto el porcentaje de BIRAT 0, y eso es preocupante, porque estamos haciendo una mamografía que no tiene un fin finalmente, porque no deja a la paciente tranquila si hay cáncer o no hay cáncer, o el seguimiento que hacer. Entonces, al acceso falta mamógrafo, falta cantidad de examen del área público, gratuito para nuestros pacientes de ese sector, donde mayoritariamente está la población. Pero eso tiene que estar de la mano de asegurarnos que este examen está sirviendo para el diagnóstico, y por eso tiene que estar de la mano de la norma técnica de control de calidad de mamografía. Qué interesante tu respuesta, gracias. De verdad que ahí uno se pone a pensar, ¿no? Tú pusiste dos acentos respecto al acceso y a la calidad. Y también esta comparación, ¿no? Con los países europeos que hacen una convocatoria. Entonces yo pienso que ahí hay una gran deuda, ¿no? Y el momento constituyente en el que estamos viviendo, el tema de la prevención yo creo que es fundamental, ¿no? Lo mismo pasa con la salud mental y con muchos otros problemas de salud que los esfuerzos no están puestos en la prevención. Entonces yo creo que hay grandes deudas con la población, como bien decías tú, la mayor parte de nuestra población que se atiende en los sistemas públicos a tener acceso a los exámenes, ¿no? Exámenes de calidad. Gracias. Patricio, y está ligado también a la Ley Nacional del Cáncer, de que está hace muy poco, y donde también se indica que tiene que haber oportunidades de prevención, promoción y diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y ahí todavía están, siempre como siempre, los problemas económicos relacionados, pero está en este marco de esta Ley Nacional del Cáncer. Y muy importante entonces relevar ahí como universidad también tenemos un desafío ya, ¿no? Desde la investigación y la academia entregamos estos números, estos conocimientos, por lo tanto debiésemos estar pensando en la salud de la población. Alexis, ¿qué puedes decir tú respecto a esta pregunta? Respecto al acceso, bueno, la pregunta es súper amplia porque va a depender también de la red de asistencia que tengan los pacientes. Lo que yo les presenté ahora, obviamente, es de un centro que tiene convenio con una serie de cantidad de instituciones, y atendemos muchos pacientes que vienen de la red asistencial normal, por lo tanto, el acceso está habilitado. El problema es, obviamente, que la cantidad de equipamiento es muy baja. Nosotros, por ejemplo, este equipo existe, lo tenemos nosotros, pero no hay otro en el país ni tampoco en Latinoamérica en este momento. Entonces, por eso contamos con otros que nos van a servir también para poder entregar un tratamiento de calidad y en tiempos relativamente útiles para el posicionamiento del paciente. Ahora, como también explicaba Denise, el tema de la ley de cáncer activó mucho lo que son la creación y la gestión de los centros de radioterapia, pero lamentablemente la pandemia hizo que eso hiciera como un paso atrás, porque los recursos se tuvieron que llevar a lo que era todo el efecto de la pandemia, la gente que se tenía que capacitar, los médicos, tecnólogos y todo del área pública, eso se tuvo que dejar un poco en pausa. Entonces nos tocó a los otros centros absorber toda esa falta, y en este momento, ¿cierto?, el contar con tecnologías como esta nos sirve para tratar de disminuir la lista de espera que puede existir. O sea, el acceso existe, se puede atender pacientes independientes del origen del que venga, pero de todas maneras nos falta, aún como país, aumentar
los centros, y por eso es súper importante que la gente conozca que existe esta patología, o sea, perdón, esta tecnología, pidan también que se pueda un poco exigir la calidad de los tratamientos, porque los tratamientos existen, están las posibilidades, no es necesario contar con recursos muy grandes para acceder, y además que está disponible también ahora para lo que son la investigación y la docencia. O sea, nosotros en esta institución somos centro de práctica de alumnos, por lo tanto van a estar, cuando se reactive el proceso, trabajando con esta tecnología para poder hacerlo lo más accesible a todo el mundo lo antes posible. Sí, muy importante relevar eso, ¿no? Que sea un centro de formación de nuevas generaciones de Sí. tecnólogas, tecnólogos, para nosotros eso es fundamental. Un tema importante el que hemos tocado, ¿ah? Y muy sensible también, porque Sí. respecto al cáncer, si lo vemos en las historias de vida, ¿no? Es un tema muy sensible, como que una palabra casi que difícil de pronunciar y de alguna manera marca, porque tiene relación con una enfermedad compleja, ¿no? Y tiene muchos matices y un problema ahí multidimensional. A ver, aquí hay otra pregunta de Liana, que dice que si los pacientes con diagnóstico de neoplasia después de la cirugía deben hacerse controles con mamografía, pero eso a la vez puede ser peligroso por la radiación que se recibe teniendo además antecedentes. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en esos casos? Las pacientes que sean diagnosticadas y tratadas por un cáncer de mama tienen que seguir en seguimiento con mamografía. A veces incluso la mamografía de seguimiento está dentro del plan GES. No hay problema, más si fue mastectomía parcial a lo mejor en esa paciente, esa mama tiene que ser controlada con mamografía, y si fue mastectomía total, la mama contralateral tiene que ser examinada porque hay un mayor factor de riesgo al haber ya existido cáncer en esta paciente. La dosis de radiación que damos con la mamografía es muy baja, y si está, nuevamente voy a decirlo, pero si está dentro del marco de una norma de calidad, es una dosis segura a nuestras pacientes, así que hay que perder el miedo en ello. Ya, una respuesta ahí bien clara para nuestro público, ¿no? Y Alexi, una pregunta para ti. Eh, yo no sé lo que significa en CA, mama en estadio avanzado, en cáncer de mama en estadio avanzado. ¿Hay tratamientos nuevos con las nuevas tecnologías? Sí, el mismo equipamiento, el mismo sistema se puede utilizar para tratar un paciente de cáncer de mama y de otras localizaciones independientes del estadiaje. El tema es que en general lo presentamos ahora porque el plan de hacerlo en 5 días para pacientes que en etapa temprana es muy óptimo para todos, porque se gastan menos recursos y el paciente obviamente está en un proceso mucho más tranquilo porque es solamente una semana de tratamiento. Pero ya un paciente que está como una etapa más avanzada pasaría entonces a un esquema más convencional, de todas maneras hipofraccionado, que es de 15 sesiones, en donde ya no solamente se va a irradiar la mama, sino que también se va a irradiar el, la parte, ¿cierto?, de los ganglios comprometidos, si es que es necesario, supraclavicular, axilar, ¿cierto?, cadena mamaria interna, y con este tipo de tecnología podemos abarcar incluso más áreas de tratamiento y aún así mantener la dosis baja en los órganos de riesgo. Ahora, si la paciente evoluciona y eventualmente viene con un segundo cáncer o a lo mejor un proceso metastásico, también esta tecnología es bastante utilizada porque disminuye la dosis, ¿cierto?, en otras zonas, independiente de que sea un tratamiento metastásico. Se puede utilizar en cualquier etapa. Muchas gracias, Alex, y le agradecemos a nuestro público. ¿Ah? Tenemos ahí un público de mujeres, ¿no? Buenas preguntas. Muy activas con buenas preguntas. Tenemos más. Catalina Rogers nos dice si agradece la presentación, le mandó un saludo y pregunta si en pacientes con antecedentes de cáncer de mama por lado paterno, ¿desde qué edad debería comenzar el tamizaje? Siempre se recomienda partir 10 años antes del hallazgo, del antecedente. Ahora, si la paciente, al ser los 10 años antes, es muy joven, ahí tiene que guiarse por su médico tratante, porque es probable que haga mamografía más ecografía mamaria. La mamografía pierde su sensibilidad de encontrar cáncer de mama en mamas que son de alta densidad mamaria, que son las pacientes jóvenes. Ahí hay menor sensibilidad de detectar un cáncer de mamario. Por eso se
prefiere a veces hacerlo junto con una ecotomografía o de frente a hacer la ecotomografía. Y si hay algún mejor antecedente muy importante o algo que llama la atención en la ecografía, seguir a lo mejor con una resonancia magnética. Pero hay ahí decisiones clínicas que dependen ahí de horaria de competencia. Mira, justo hay una pregunta que ha aparecido respecto a lo que estás diciendo, ¿ah? Macarena nos pregunta qué ocurre con aquellas mujeres jóvenes sin antecedentes familiares de cáncer de mama ante la aparición de bulto en la mama al autoexamen. ¿El examen de rutina en estos casos es la mamografía o la ecotomografía mamaria? Tiene relación con eso. La mamografía, ¿por qué se indica generalmente sobre los 40 o incluso en Europa lo dicen sobre los 50? En este grupo de riesgo ellos le van a marcar generalmente mayores de 50. Y eso tiene que ver con la densidad de la mama, la cantidad de glándula que hay en la mama con respecto a la cantidad de grasa. Si hay más glándula mamaria, mayor tejido mamario adentro, es menos posibilidad y es más difícil detectar un nódulo. Entonces pierde sensibilidad a la mamografía para detectar cáncer en estadios precoces. Entonces por eso en esos casos se decide complementar con una ecotomografía. No se deja solamente la ecotomografía porque la ecotomografía no permite diagnosticar microcalcificaciones. Ahora, en las mamografías digitales también estamos teniendo cambios y evoluciones tecnológicas, y entre eso está la tomosíntesis, que es una posibilidad que las mamografías digitales, los mamógrafos digitales pueden mover su arco de adquisición y se toma un volumen de la mama, como se hace en un escáner, a lo mejor un volumen, y se reconstruyen planos. Y al reconstruir planos, a veces ayuda mucho en la superposición de tejidos y encontrar algún nódulo en ese tejido. Entonces, en mujeres jóvenes se pide la ecotomografía, dependiendo de los otros antecedentes o el hallazgo de la ecotomografía, se puede complementar con una resonancia magnética, y si ya está más cercano a los 40, a lo mejor sí le pidieron una mamografía digital y pudiera hacerse también una tomosíntesis, que también es una tecnología que está en Chile. Muchas gracias por la respuesta, muy completa. Y la misma tiene relación también. Rosana aquí nos preguntaba entonces si se suma la ecografía a la mamografía, los porcentajes de detención deberían mejorar o no. Y agradecen la presentación. Y también respecto a la normativa en Chile, que sigue indicando la mamografía como un examen bianual. ¿Y desde qué edad son indicados los controles? Que también hemos hablado un poco de eso, pero reafirmar ahí como esa Claro, idea. Aquí tratamos de leer todas las preguntas e inquietudes que van surgiendo. claro que sí, en el sistema público se considera de los 50 años bianual hasta los 59 años, cuando son pacientes asintomáticos. El sector privado ya no dentro de un programa de screening, sino autoconvocatoria, que así se le ha llamado en la literatura, se recomienda aquí desde los 40 años. Ahora, la frecuencia va a depender también de los antecedentes de las pacientes, no solamente genético, porque pensemos que no todos los cánceres de mama tienen su origen de heredabilidad genética, sino también otros aspectos que estamos hablando. Yo siempre les digo a los estudiantes de que nosotros como profesionales de la salud tenemos que promover también las acciones que pueden prevenir un cáncer de mama, que son la actividad física, el bajar el consumo de alcohol y la lactancia materna. Entonces, que puede ayudar a disminuir la probabilidad de cáncer de mamario. Oye, ¿los hombres jugamos algún papel, un rol ahí o no? El cáncer de mama está asociado como uno lo asocia, ¿no? Naturalmente, como a un tema de mujeres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar respecto a eso, como que los hombres, ¿qué hay? Claro que sí, los hombres también pueden tener cáncer mamario si hay un desarrollo de glándula mamaria. Existen anualmente un porcentaje bajo de hombres que mueren por esta patología, también a ellos a llamarlos al autoexamen, y si hay algo que le llame la atención, ir a su médico. Interesante esa respuesta. Un comentario respecto de eso mismo. Con respecto a esta patología en hombres, para un servicio de radioterapia, es bastante especial porque la mayoría de las veces, debido a que en general no vamos a relacionarlos ni con el autoexamen ni con el tamizaje, los pacientes llegan a hacerse tratamiento en etapas más avanzadas, porque el diagnóstico precoz en general de cáncer de mama masculino es súper bajo. Entonces llegan los pacientes, como dice Denise, se tratan, pero están ya en etapas avanzadas, donde no se va a tratar solamente esa zona, sino que la mayoría de las veces toda el área axilar y toda el área ganglionar cercana.
La mayoría de las veces es como un promedio, 1 o 2 pacientes al año que se tratan por cáncer de mama en radioterapia en los centros. O sea, es bajo, pero también es muy bajo el acceso que en este momento también estamos teniendo, porque no es, como que no es tema. O sea, en ningún momento está visible, ni tampoco en ninguna campaña que yo por lo menos haya visto, también considerado. Y eso yo creo que es un tema de que hay que también hacer esa igualdad, de que es una enfermedad que va a afectar a todos. Oye, buena respuesta, porque eso para nuestra población. Denise. Patricio, yo quería preguntarle algo a Alexi, porque él nos muestra esta nueva tecnología que me llama mucho la atención, la cantidad de días, porque baja de las 25 sesiones a 5, y el impacto de las pacientes, porque es distinto, imagino, para ellas, el impacto psicológico, a ir 25 días a terapia, a reducirlos a prácticamente una semana. Nosotros lo hemos visto en pacientes que tuvieron un cáncer de mama, por ejemplo, el año 2000, que se trataron con un esquema convencional, en un equipamiento convencional, y que ahora, el 2020 o 2021, tienen un cáncer de mama contralateral y vienen con este esquema. Entonces, ahí tuvimos obviamente muchos comentarios, positivos la mayoría, porque una vez terminado el tratamiento, las secuelas son prácticamente las mismas. Si eventualmente el paciente tiene alguna molestia, como tiene control seguido con el radioterapeuta, con la enfermería y nosotros que la atendemos nos van comentando, se soluciona. O sea, de todos los efectos que yo eventualmente pude nombrar, existe tratamiento. No es que el paciente se vaya a quedar con una secuela constante. Ya va a depender obviamente sí de las características del paciente, de la piel y todo lo demás. Ahora, para un paciente nuevo, prácticamente nunca supo que el tratamiento convencional eran 15 días o antes 25 días. O sea, para él es normal tener un tratamiento de 5 sesiones. El tema es que también es bueno hacer visible, y por eso cuando se hizo el trabajo en la Sociedad de Radioterapia, lo hicimos con la Sociedad de Mastología, es también para que los médicos cirujanos y el resto de la población entienda que también hay nuevas opciones. Por lo tanto, si un paciente se hace un diagnóstico precoz, va a tener un tratamiento muy sencillo, porque también hay nuevas estrategias quirúrgicas, hay oncoplastía, las pacientes si se va a hacer una mastectomía parcial puede quedar con un implante para no tener un problema emocional que muchas veces causa, y además después una radioterapia de pocas sesiones, que no es lo que se hacía a lo mejor hace 10 años atrás, donde era una cirugía completa, el paciente quedaba con muchas secuelas emocionales y además después tenía que hacer 25 a 30 días de tratamiento, si es que sino con quimio, si es que sino después por otro tratamiento posterior. Entonces, por eso en este momento nos sirve que esta tecnología esté, pero para tratar personas que estén en estadio precoz. Y para eso, las mamografías tienen que tener una muy buena calidad, porque no nos sirve hacer buenos tratamientos si los pacientes no se están haciendo buenas mamografías, porque muchos de nuestros pacientes de etapas tempranas de tratamiento llegan con mamografías normales, pero como son insistentes en de todas maneras ver otro médico, o porque alguien del área de la salud les recomienda ir de todas maneras a un cirujano de mama, y el cirujano de mama al examinar se da cuenta de que es mejor hacer una biopsia, se encuentran con la patología, siendo que las mamografías son negativas. Porque el tema de la calidad es muy importante. Para nosotros, Denis lo nombró, la norma técnica de radioterapia que está promulgada hace mucho tiempo y viene de otras antiguas, es porque las dosis de radiación que entregamos en el tratamiento son muy altas. Por lo tanto, la posibilidad de hacer algún accidente obviamente es alto y eso puede dejar secuelas. Pero cuando hay baja dosis de radiación, en general, como que hay un relajo. Entonces, el hecho de que tengamos ahora una norma súper alta en estándares de calidad debería hacer que mejoren, ¿cierto?, los resultados de las mamografías. Y ojalá nosotros encontrarnos con pacientes, que haya más pacientes en estadios tempranos que en estadios avanzados. Alexi, ¿y los cambios estéticos en estas técnicas de 5 días? Porque, Patricia, te cuento que cuando yo hice el internado en radioterapia hace muchos años, los cambios estéticos de la mama para las pacientes, ya a las 20 sesiones se veía una mama oscurecida, rígida,
que eso también afecta a la salud mental de la paciente. Es que en este momento se hace, y no solamente en este centro, yo creo que en todos los centros, un trabajo multidisciplinario también. El paciente antes de empezar tiene una serie de recomendaciones que son seguidas por enfermería súper estricta, en donde la paciente debe seguir, ¿cierto?, recomendaciones del cuidado de la piel. Tiene que además comentar cualquier sensación. Muchas de las pacientes, sobre todo en los controles, no comentan al médico algunas cosas porque piensan que a lo mejor son situaciones distintas, o sea, que de repente tengan como una puntada en la mama o que a lo mejor sientan que está como un poco inflamada, pueden pensar que es algo normal del tratamiento. Y sí lo es, pero tiene tratamiento, un tratamiento farmacológico que en 2 días se le va a solucionar. Lo que hemos visto es que las pacientes tienen algunas de esas molestias que a veces pasaban, ¿cierto?, al 20 días, ahora pasan al tercer o cuarto día, o incluso a las semanas después del tratamiento, pero una vez terminado siguen en control. Entonces, sí o sí, es necesario que los pacientes comuniquen, porque la mayoría de los efectos secundarios o secuelas son las mismas que estábamos viendo ya con los esquemas hipofraccionados de 40 Gray. Por lo tanto, que eran 15 sesiones. Por lo tanto, es una de las propuestas para que obviamente se pueda implementar, si cumple con los requisitos. Oye, qué interesante cómo hemos abordado este tema de diversas aristas, ¿no? Aquí también sería lo multidisciplinario, también pensar en los cuerpos, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, cómo también reconocemos los cambios propios de nuestros cuerpos, las cicatrices, y cómo se convive eso con una norma, ¿no? Estética, una norma que desde nuestros cuerpos la mayoría de las veces es muy difícil de cumplir. Así que eso también nos hace cuestionarnos respecto a esos estándares, ¿no? Y también hay muchos temas tabú respecto al pecho, ¿no? O sea, incluso en las redes sociales, por ejemplo, esta semana también aparecía esto de que los hombres podemos aparecer mostrando como el pecho, ¿no es cierto? Y no un tema tabú versus como una fotografía de una mujer que es censurada, ¿no? Creo que hay muchas preguntas, además de todo lo interesante que hemos hablado aquí, le agradecemos todo el manejo y también hemos hablado de calidad, acceso, entonces eso tiene que ver con la formación, la actualización, la constante capacitación para poder asumir estos nuevos desafíos. Entonces mi pregunta aquí es respecto a desde nosotros, nuestro departamento, la universidad, ¿qué rol le cabe y qué nos puedes contar, Denise, tú, respecto a cómo, digamos, nos actualizamos desde la Universidad de Chile, en este caso, para poder asumir esta responsabilidad, ¿no es cierto?, con las competencias, con los saberes, para poder cumplir estos estándares de calidad? Como yo les mencioné, los últimos egresados probablemente tengan estos conocimientos de actualización en control de calidad en general, porque el área de la línea de la física médica, de la mención de imagenología, radioterapia y física médica, desde la innovación curricular incorporamos estos ramos en los cursos, estos temas en los ramos de fundamentos físicos, de control de calidad, de imagenología 1, 2, de radioterapia, medicina nuclear, como algo que caracteriza la formación de los tecnólogos en esta casa de estudio en comparación a lo mejor a otras casas de estudio. Tenemos una línea formativa muy robusta en esa área. Pero también la pregunta es cómo nos hacemos cargo también de los egresados, a lo mejor de más años, o gente de otras casas de estudio que también quieran formarse, porque todos tenemos que empoderarnos para ser propios de esta norma y poder aplicarla. Y es así como está en carpeta, y en carpeta muy avanzada, hacer un curso de control de calidad en mamografía. La pensamos hacer online, para ello ya tenemos el material hecho, evaluaciones, y algo que va a ser característico de este curso es que con el profesor Víctor Castañeda y estudiantes de ingeniería hicimos un simulador de pruebas de control de calidad en mamografía. De esa forma el estudiante online podría hacer las pruebas con este simulador y practicar en diferentes escenarios que nosotros ya los tenemos predefinidos. Un escenario donde el mamógrafo funciona, otro no funciona, y poder así el estudiante ver cuál sería la falla y cómo sería la acción correctiva, que es el objetivo. Así que esperamos pronto en este segundo semestre lanzar esa información y invitados todos a participar. Mira, aprovechamos de invitar entonces ahí a nuestro público, ¿no es cierto?, estar atento, atenta. Van a ver aquí un programa de formación. Y mira, hay dos preguntas que ya nuestro público ha estado, yo le agradezco a nuestra invitada, se ha alargado esta conversación, pero es que
se ha dado de manera muy interesante. Sí. Y además aprovechamos de mandarle un saludo muy especial a nuestra querida Lili González, que también es parte de nuestro departamento, sigue nuestro seminario ahí y nos manda un gran saludo. Nosotros también le mandamos un gran abrazo. Y la Lili pregunta, bueno, te felicita a ambos, ¿no? Y tiene una duda de cómo puede haber seguridad en que las consultas privadas realicen en sus equipos control de calidad, si hay alguna supervisión. Excelente pregunta, Lili. Muchas gracias por poner ahí un punto fundamental que no habíamos abordado. ¿Ah? Denise, cuéntanos tú qué nos Excelente puedes decir. pregunta, porque es algo que es el día número uno cuando nos juntamos para redactar esta norma, nos preguntábamos cómo va a existir la fiscalización del cumplimiento de la norma. Y lamentablemente hemos tenido respuestas no tan certeras de ellos, de cómo va a ser este proceso. Sí, ahora lo último que nos dijeron es que va a estar amarrado a una ley, y cuando ya está amarrado a una ley existe un mayor cumplimiento. Pero en este momento que estamos en la promulgación y este primer año, inicialmente va a ser voluntario. Ahora, como hemos tenido experiencia de otras iniciativas años atrás, cerca como el 2003, 2005, donde el Colegio de Radiología, el capítulo de mama del Colegio de Radiología, hizo un programa y unas pruebas y llamó a los centros a acreditarse voluntariamente en pruebas de control de calidad, pero en ese tiempo para pantalla y película, y hubo una buena convocatoria, porque generalmente los sectores privados, de alguna forma de competencia, les gusta llevar esos estándares más altos. Ahí ya sabemos que hay algunos que no solamente se acreditan por normativa chilena, sino también internacionales. Así que yo creo que los centros privados grandes sí van a hacer eco de esta norma. Algunos ya están haciendo las pruebas de control de calidad y no va a haber problema. A lo mejor el problema va a ser en los centros privados más pequeños, o los centros privados que prestan servicio al sector público. Recordemos que el sector público generalmente no hace los tamizajes por cáncer de mama con mamografía, compra los servicios al sector privado, y para la compra de servicios a través de licitaciones se va a exigir el cumplimiento de la normativa dentro de las planes de la licitación, para así que nos aseguremos de la calidad de esos centros. Así que es algo que está en conversaciones, Lilia, con la pregunta, porque lo hemos insistido constantemente al Ministerio de cómo fiscalizar. También un problema de la fiscalización es que yo les mencionaba que solamente el sector público hay alrededor de 100 mamógrafos, y el sector privado deben existir unos 200 y unos 300. ¿Quién fiscaliza 300 mamógrafos? Porque también hay una dificultad, y tenemos algún proyecto también en carpeta con el profesor Castañeda en esa línea. Alexis también nos quiere decir algo. Yo quería comentar respecto de eso que Denise está obviamente en lo cierto, pero también hay una labor nuestra de los profesionales. O sea, si sabemos que existe la posibilidad que el equipamiento con el que estamos trabajando le faltan procesos de control de calidad, y la posibilidad en este momento que ya existen normas, va a depender solamente de nuestras ganas de hacerlo, de gestionar los tiempos, de gestionar compras, porque incluso a veces cuando se compran los equipos vienen con los packs de control de calidad, solo que se guardan porque no necesariamente se exige. Entonces puede ser que muchos de estos centros privados, consultas pequeñas, que a lo mejor muchos de los tecnólogos que están saliendo van a trabajar, pueden hacer implementación de control de calidad de todos estos procesos porque también está en su formación. No necesariamente siempre esperar que sea una directriz de otro profesional o de otra jefatura para poder hacer un proceso que en la universidad y en la carrera se enseñó como algo normal. Así que también los invito a todos a aumentar sus ganas de hacer los procesos de control de calidad, porque la documentación existe, está gratis para todas las personas, y si eventualmente a lo mejor falten procesos de implementación, se pueden acercar a nosotros los profesionales de la escuela para ver cómo se apoya en eso. Así que, Gracias, Alex. Y hoy le mandamos un abrazo grandote a la Lili, que nos sigue ahí, un público de nuestro seminario, un público fiel, también parte de nuestra comunidad del Departamento de Tecnología Médica. Y interesantes puntos han aparecido, ¿eh? Aparece ahí el tema del llamado también a la integridad académica, a la excelencia, cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros en términos de la calidad. Y por otra parte también la importancia de las fiscalizaciones, ¿no? Que yo creo que son dos temas muy fundamentales y que van de la mano.
y también el sistema público, ¿no? Cómo también desde el sistema público, cómo es posible que todavía se tenga que seguir derivando. A mí esas preguntas me nacen, ¿no? En el acceso, y creo que ahí hay unas contradicciones tremendas en nuestro sistema público de salud respecto al acceso y la oportunidad, y también la gestión finalmente. Hay otra pregunta, la última, porque no nos gusta dejar preguntas fuera y ya con esto terminamos. Brian, le mandamos un saludo, nos agradece la presentación. La pregunta va para Alexis Troncoso, una pregunta súper específica. Y esa es la gracia que tenemos en estos seminarios, ¿no? Que podemos dialogar desde distintos públicos. En este poco tiempo, desde que se ha implementado el nuevo equipo de radioterapia en la FAL, desde tu punto de vista, ¿has visto limitaciones con este nuevo equipo para adoptar las nuevas técnicas hipofraccionadas como el fast forward, que para mí es algo que realmente es como hablar de otro planeta, pero no sé, pues ahí es la pregunta del colega que seguramente, colega, ahí quiere tener su Sí. respuesta. En este momento, la única limitación que hemos tenido es si es que las restricciones de dosis en los órganos de riesgo se pueden cumplir con una técnica estática o con una técnica dinámica. Si la técnica es estática, la posibilidad de irradiar el lado contralateral es mínima. Por lo tanto, por ese lado es súper buena. Pero la cantidad de dosis que puede recibir el pulmón ipsilateral y el corazón es un poco mayor. Entonces podemos pasar a una dinámica, pero ahí es al revés. Va a recibir menos dosis el corazón y el pulmón ipsilateral, pero una mayor dosis el área no afectada porque el equipo va a girar. Dosis bajas, pero que de todas maneras pueden afectar. Entonces, esa balanza, ¿cierto?, que es la que tenemos que trabajar, que se conversa con los colegas, se conversa con el radioterapeuta la conversa con la paciente, se tiene que decidir en conjunto en función de cuál es el riesgo. En este momento, la mayoría de los tratamientos se ha hecho con la técnica estática, pero con modulación de dosis, porque así podemos disminuir incluso la dosis superficial para disminuir, ¿cierto?, los efectos secundarios en la piel. Entonces, la implementación, la verdad, ha sido un flujo, la verdad, bastante sencillo. No es necesario hacer una planificación o una simulación del paciente distinto a lo que ya se estaba haciendo. El grupo de trabajo que contamos se adhirió bastante rápido a hacer la implementación y solo depende de si el paciente cumple con los requisitos. Tener una buena planificación y estar bastante seguros de que esté en una etapa temprana y saber obviamente que si tiene algún efecto, conversarlo con el radioterapeuta o la enfermera y nosotros. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, hemos tenido un seminario hoy con mucha complejidad. Yo feliz también de que estemos gente de la casa, ¿no es cierto?, nuestra directora de escuela, nuestro colega. Da alegría como poder compartir, ¿no es cierto? También desde la universidad nosotros hemos tratado de abordar los problemas de salud desde el departamento, desde la escuela, ¿no? Ya aquí estábamos hablando de la formación, también tenemos un proyecto de extensión en el que hemos trabajado el material en creyol para hacer accesible, ¿no es cierto?, a la población haitiana, la información respecto al cáncer de mama y la mamografía, y tenemos muchos desafíos, ¿no?, en los que seguir asumiendo de manera compleja y con calidad desde esta Universidad de Chile. Le agradecemos a Denise hoy su participación. Muchas gracias, Denise, por haber estado aquí, por responder todas las preguntas, por compartir, ¿no es cierto?, los conocimientos. Gracias, Alexis. Y también un saludo especial a todo el equipo de extensión del Departamento de Tecnología Médica, liderado por Macarena Mesa. Sin el trabajo, ¿no es cierto?, de este gran equipo, Víctor Castañeda, el hombre de los controles, todo el gran equipo, ¿no es cierto?, que se hace cargo de las gráficas, de organizar estos seminarios que tienen todo un trabajo, ¿no?, de un equipo para que podamos estar compartiendo con ustedes viernes a viernes. Bueno, nos despedimos, seguir cuidándose. Feliz Muchas viernes. gracias. Un abrazo a todas las colegas, los colegas por el territorio, Chao. nuestros estudiantes, toda la comunidad. Ya nos estamos encontrando en otro de nuestros seminarios. Chao, chao. Chao. Gracias Chao. por seguirnos. Muchas Chao. gracias.